No, we're not in science class. Let's start with math class with Antonio Alcocer. Pues estamos en el tema del porcentaje, ¿ok? O el porciento, como tú lo quieras ver. Este concepto es uno que se usa mucho en la vida real. En tu vida real lo vas a ver muchísimo, en las tiendas sobre todo, ¿verdad? En los deportes, en fin, en casi todas las facetas. Oye, en un restaurante, o sea, es un concepto usado en la vida real y es importante entenderlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el porcentaje? Pues realmente es una forma de describir o de incluso escribir una fracción, ¿ok? Eso es el porcentaje realmente, ¿ok? Donde siempre el denominador va a ser 100. Lo puedes ver de esta forma, 30%. Esto es lo mismo que decir 30 sobre 100 y 30 sobre 100 es lo mismo que decir 0.3. Y estas son las tres formas que se pueden ver. Esto es lo mismo que esto y lo mismo que esto. Calcula el 30% de 400. Vamos a suponer que tú te vas de compras, porque esto puede ser para descontar algún artículo que está en especial, pero también podría ser aumentar, ¿ok? Vamos a suponer que es para saber cuánto te van a descontar en una tienda, ¿ok? Y si nosotros tenemos 30 de 100, porque ya sabemos que es una de las formas en que podemos verlo, ¿ok? 30 sobre 100, ¿ok? Aquí este off es de en español, de. Esto significa por. Esto significa por en matemáticas. 30 sobre 100 por 400, ¿ok? Esto sería una forma de verlo, ¿ok? Acuérdate que estos son dólares, ¿ok? Y esto es que esto ya se puede simplificar desde aquí. Voy a cambiar de color, ¿ok? Yo puedo simplificar el 0 con uno de los ceros del denominador y lo que me va a quedar aquí va a ser 3 décimos, ¿ok? Acuérdate que en las fracciones por 400. En las fracciones siempre hay que tratar de llevarlas a su mínima expresión. Y tenemos que recordar, vamos a coger otra vez el color verde, que todo número entero, 400, está dividido entre 1. Por lo tanto, al hacer una multiplicación, vamos a coger el numerador de la primera fracción y lo vamos a multiplicar por, vamos a ponerlo aquí abajo, por, esto es igual, el igual lo paso acá, por 400, ¿ok? Y esos son 1200, ¿ok? 3 por 400 es 1200, 3 por 4 12, le añado los dos ceros. Y dividido entre 100 o sobre 10. ¿Por qué? Porque 10 por 1 es 10, ¿ok? Pero ya esto también se puede simplificar. Cojo este 0 y lo simplifico, ¿verdad? Porque dividido los dos entre 10. Entonces, realmente el 30% de 400 es 120 dólares, ¿ok? Esto podría ser para aumentar o para disminuir. En este caso, como te dije al principio, como si hubiéramos ido a buscar una chaqueta, ¿verdad? Un jacket, y nos dan el 30% de descuento de ese jacket que vale 400 dólares. Y esta sería el ahorro que tú vas a tener. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es el ahorro? Pues mira, si tú coges 400 y le restas 120 del 30%, ¿ok? Te van a sobrar 280 dólares, ¿ok? Que sería lo que tú vas a pagar. Bueno, el porciento, que es esto, que es nuestra incógnita, vamos a decir P, ¿ok? Y esto es
por, lo aprendimos en el ejemplo anterior, P por ¿qué? Por 30. Por 30. Y esto es igual a 12. Ya hemos planteado una ecuación y ahora yo voy a dividir entre 30 ambos lados de la ecuación, ¿ok? Porque me interesa despejar la P, ¿ok? Y entonces me queda la P, la incógnita, ¿ok? Que esto sería igual a 12 dividido o 12 sobre 30, ¿ok? Ese 12 sobre 30 yo lo puedo simplificar. Lo voy a dividir el numerador y el denominador entre 2 y esto va a ser 6 en el numerador y 15 en el denominador. 6 dividido entre 2 es, 12 dividido entre 2 es 6 y 30 dividido 2 es 15. Pero esto también yo lo puedo simplificar. Si yo divido 6 entre 3, exacto, me va a sobrar que 2. Y esto va a ser 2 sobre 15 dividido entre 3, exactamente a 5, porque 5 por 3 es 15. Y esto yo lo divido y me va a dar 0.4. Puedes buscar en tu calculadora y verificarlo. 2/5 es igual que 0.4. ¿Qué pasa? Que este 0.4 es nuestros aciertos, pero para yo conocer realmente en por ciento, lo único que tengo que hacer es coger 0.4, multiplicarlo por 100 y esto me va a dar 40. ¿Ok? Me va a dar 40. ¿40 qué? 40%. ¿Ok? O sea que el 12, los 12 canastos, esto que está aquí, se refiere a este porcentaje, al 40%. De 30 tiros, acerté 12, de 30 tiros, acerté 12. Eso es un 40%. ¿Ok? Pero fíjate que yo también esto lo puedo, voy a cambiar de color. Voy a poner el verde y voy a hacer una separación ahí. Oye, si yo lo hago con como regla de 3, lo tengo que plantear de la siguiente forma. Esta es una forma de plantearlo y esta es otra forma, ¿ok? De 12 aciertos que tengo al tirar 30 veces, o sea, 12 de 30, ¿ok? ¿Qué será X? Que es esto que está aquí. Esto es igual a X, ¿ok? O en este caso P de 100, ¿ok? Porque estamos hablando de que estamos buscando el porciento. Ahora, si yo cambio de color y te digo que multiplicas 12 por 100, ¿ok? Porque así es que se plantea, lo vas a ver de esta forma. 12 por, míralo acá, por 100, forma cruzada, dividido ¿qué? Entre 30. Entre 30. Si yo simplifico primero, ¿ok? Quito este 0, me va a quedar, en este caso, 12 por 10, ¿ok? ¿Y qué es 12 por 10? 120 entre 3. Si yo resuelvo esta división, divídelo para que tú veas, te va a dar 40. ¿40 qué? 40% de aciertos tengo cada vez que tiro 30 veces al canasto, o por lo menos en esta ocasión. ¿Ok? Bien amigos, si el video te ha gustado, ya tú sabes, suscríbete a mi canal, eso en primer lugar. Dame un me gusta, un like, suscríbete, dame un like, compártelo con tus amistades. Compártelo con tus amistades. ¿Ok? Marca la campana, te va a notificar el próximo video, que va a ser un poquito más difícil, pero también de por ciento. Bye bye.